Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos saber algo más, Padre mío. Conocerte un poco más, Señor. Gracias, Padre mío. En el nombre de Jesús te alabamos, Señor. Amén. ¿Sabe? Una de las situaciones más complicadas a veces que hay es la conversión de la familia. A veces la familia misma no quiere convertirse fácilmente, ¿no? En este capítulo que vamos a leer, justamente se trata de eso, por eso dice tú y tu casa. Yo me acuerdo cuando me he convertido, le digo a mi tío, sí, ¿cómo es posible? Me dice que te hayas cambiado. Todos somos católicos de canto, me dice, tú nomás te has salido. Me llamó la atención mi tío, un tío que tengo en Oruro. Pero ahora ya no me dice nada, ahora ya respeta mi posición, ya me habla, a veces oro por él también. Mi tía igual me dice, ¿vas a orar por nosotros? Y siempre estoy orando, ¿no? Pero o sea, la situación va cambiando también de ellos. Y así es la conversión. Pues dice, tú y tu casa, poco a poco van convirtiéndose, porque no se queda ahí. La bendición de Dios llega a toda la familia. Así es. Voy a leer Hechos, el capítulo 16. Es un capítulo muy bonito que trata sobre Pablo. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Samotracia era una isla en el mar Egeo, en Grecia, ¿no? Y Neápolis era el puerto de Filipos. Y de allí, o sea, se encontraba de Neápolis a Filipos más o menos unos 10 kilómetros, como de aquí al alto aproximadamente, porque era su puerto de Filipos, ¿no? Y de allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. O sea, Filipos era una ciudad fundada en más o menos el 356 antes de Cristo por el rey Felipe II. Por eso se llama Filipos esta ciudad. Y era interesante porque en este lugar, ¿no? se habían fundado las primeras iglesias. El cristianismo había crecido tanto y se ve la evidencia de las ruinas que hay, ¿no? De las ruinas de las iglesias que han existido en ese lugar, ¿no? Constituyen, ese es su testimonio de este lugar, ¿no? Era una provincia de Macedonia que estaba en Grecia. Ahora actualmente está en Grecia, pero la ciudad solamente es ruinas, ¿no? Pero está en Grecia. Y dice, y un día de reposo, o sea, un día sábado era el día de reposo esa época, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Como podemos notar aquí, ¿no? Era un lugar que salían las mujeres al río, cerca al río, o sea, donde en la ladera del río. No estaba en la misma ciudad, o sea que no había ahí sinagoga. Las sinagogas solamente se hacían cuando había 10 varones, 10 cabezas de hogar, y recién formaban una sinagoga. Si no había los 10 varones, no se podía formar una sinagoga. Entonces las mujeres se reunían, como dice aquí, junto al río para hacer su oración. Y dice que sentándose hablamos a las mujeres que se habían reunido ahí. O sea, Pablo y Silas se acercan a las mujeres y les hablan, las que estaban reunidas ahí. Y esto es muy interesante porque van viendo esta situación, van conociendo las personas, cómo eran. El versículo 14 dice, de Hechos 16, 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Mire, la púrpura era algo muy especial. Era el color, por ejemplo, el tabernáculo tenía cortinas azul púrpura y rojo púrpura. Era un azul medio rojo, ¿no? Medio rojizo, y las cortinas eran rojas, púrpura. Esto era muy importante. Este color era un color muy apreciado generalmente por las personas adineradas porque costaba mucho. La tela teñida con púrpura costaba mucho, ¿no? Era algo difícil de conseguir. Pero esta Lidia vendía eso. Eso quiere decir que esta mujer era una comerciante que vendía de allá, ¿no? Pero dice que importante, adoraba a Dios. Adoraba a Dios. Estaba oyendo, dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea, ¿qué estaba pasando? Ella adoraba a Dios, conocía al Señor, pero no lo conocía tan intensamente cuando ya comienza a leer las Escrituras. ¿Se dan cuenta? Yo puedo adorar a Dios, pero tal vez no lo puedo conocer bien como es Él. Puedo saber que existe Dios,
Pero aquí al poner atención, dice que el Señor abre su corazón. Y a cada uno de nosotros, el Señor nos abre nuestro corazón para que entendamos su palabra. Y aquí abre su corazón de esta mujer Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. ¿Y qué pasa cuando abre su corazón? ¿Qué pasa en la hermana Lidia? Dice lo siguiente. Y cuando fue bautizada, o sea, el Señor abre su corazón y son bautizados. Cuando fue bautizada y su familia, o sea, toda la familia, nos rogó diciendo: si habías juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Qué estaba pasando? Esta hermana Lidia estaba oyendo la palabra de Dios, explican bien la palabra Pablo y Silas, aprende, recibe esa palabra en su corazón, se bautiza ella, y no solamente ellos, sino toda su familia, ¿no? Porque todos lo habían escuchado, lo que él estaba hablando, lo que Pablo y Silas les decía. Y entonces dice: se han juzgado, o sea, si somos justas, si somos fieles al Señor, quiero que ustedes se queden en mi casa. Seguramente tenía una casa grande, ¿no? Quédense en mi casa, y dice aquí, y duerman aquí, y nos obligó a quedarnos. O sea, ellos, Pablo y Silas, se quedan. O sea, se abren las puertas de este lugar. Cuando hay misioneros, cuando llegan misioneros de algún lugar, generalmente a veces les dan casa, les dan un lugar donde habitar, porque no se quedan en cualquier lugar, no se quedan en la calle. Hay un lugar donde ellos van. Muchos pastores o hermanos también les dan sus casas, una habitación donde pudieran descansar y dormir. Y eso es lo que estaba aconteciendo en este lugar. Esta hermana Lidia estaba haciendo eso. Y miren qué interesante, porque se bautiza toda la casa, ¿no? O sea, todos creen. Pero ¿qué estaba pasando? Luego en la mañana, cuando ya sale en el versículo 16, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Cuando vemos que tenía espíritu de adivinación, las mujeres se reunían generalmente en ese lugar al lado de la orilla. Pablo también estaba cerca de ese lugar, y salen para ir a orar, y había una mujer con este espíritu. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a veces nos hemos hecho ver la suerte, ¿no? Yo también he sido así. Yo me acuerdo que una vez había unas gitanas que vinieron a mi tienda, y la gitana me dice: siempre veríamos el oráculo, que nos va a ir bien, que esto, que lo, siempre era así cuando uno es joven, ¿no ve? Cada vez hacemos eso. Entonces la gitana me dice: venga, le voy a ver su suerte. No, le digo yo: no, venga. Y la gitana era bien linda, una gitana bien bonita. Yo, como era jovencito también, bueno, me hago ver la mano, me mira que así, que le va a ir bien, que esto, que lo otro, me comienza a hablar así. Le voy a dar un amuleto, me dice. Un amuleto, sí, le voy a dar un amuleto, le va a costar, creo que era 10 pesos a veces, ¿eh? 10, ya bueno, le digo. Se da la vuelta, ¿tiene su pañuelo? Sí, nosotros siempre agarrábamos pañuelo. Agarra el pañuelo, ya no sé qué hace, y me da el amuleto. Y me dice: lo va a guardar en su caja, ¿no? Donde usted guarda su dinero. Bueno, ahí estaba. Pasó el tiempo pasó. Cuando abro mi caja y lo estaba limpiando, y cuando veo pues mi pañuelo al rinconcito, agarro el pañuelo, me acuerdo de la gitana, abro el pañuelo y había una cáscara de naranja, ¿no? Ella decía que iba a darme algo que me dé suerte, pero una cáscara de naranja. O sea, me ha engañado, ¿no? Y así es. Estos espíritus de adivinación, ¿no?, son demonios que hay. La palabra de Dios dice en Deuteronomio, vamos a leer 18, Deuteronomio 18 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer ni según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esa época incluso sacrificaban niños y los quemaban a sus hijos mismos, o como sacrificio, como decía la Pachamama, lo mismo, pero hacían a sus hijos. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación con Jehová. O sea, no estaba bien para los judíos. Sin embargo, había esta mujer en este lugar. Pero este lugar era dominado por ¿quiénes? Por los romanos, como estamos viendo acá, ¿no ve? Era un lugar de los judíos, pero era ya colonia romana, o sea, un lugar de una colonia, ¿no? Y dice el versículo 17: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncia el camino de salvación.
O sea, esta mujer, el espíritu de adivinación que había en ella, sabían que eran ellos hijos, siervos del Dios Altísimo. Sabían esta mujer. Pues le dice, quienes os anuncian el camino de salvación. Y dice que esto lo hacía muchos días. O sea, cada vez que salían siempre estaba la mujer ahí. Estos son los que vienen a anunciar el camino de salvación. Son siervos del Dios Altísimo. Cada vez que iba pasando, escuchaban Pablo y Silas esta situación, ¿no? O sea, cada vez era seguido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y dice, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. O sea, ¿qué ha dicho? Te mando en el nombre de Jesucristo. No ha dicho Pablo, yo quiero que te vayas de aquí, sino que ha dicho, en el nombre de Jesucristo, te mando que te vayas de aquí y salgas de esta mujer. Y en ese momento se va ese espíritu de adivinación. Pero ¿qué estaba pasando? Cuando nos vamos un poquito más allá, el versículo 19 nos dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, porque ellos ganaban con esa mujer, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. O sea, ya lo que ellos ganaban, después de saber que era el Dios Altísimo, o sea, el León, el absoluto y soberano Dios, que le molestaba tanto a Pablo, van y dice que lo agarran y le dice, hace desaparecer el espíritu, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. O sea, los han leído, como decir, a la policía ante las autoridades, a Pablo y a Silas, ¿no? Esa época. ¿Pero por qué? Porque los hombres ya no tenían ganancias, ganaban con esa mujer, hacían lucro, seguramente era una esclava tenían ellos, ¿no? Y con ella ganaban ese dinero. Y sin ella no había nada. Entonces había esperanza, desde aquí, salido la esperanza de su ganancia. Y dice que presentándolos, el versículo 20, a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Como ya era una colonia romana, los judíos ya no tenían mucho valor ahí, ya era colonia romana. Antes era una ciudad judía. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos, dice el versículo 21. O sea, ¿qué estaba pasando? Había diferentes costumbres, tradiciones, digamos. Ellos tenían otro tipo de tradiciones, bailes, orgías, después adoraban a diferentes dioses, tenían otro tipo de tradiciones los romanos, y también el de adivinación, porque si alguna vez han visto alguna película de romanos, los reyes a veces iban al oráculo a ver qué podía pasar, quién va a ganar en la pelea, cómo puede ser, cómo podemos conquistar esta nación. Iban y veían siempre la suerte, ¿no? Se veían ellos la suerte. Por eso aquí dice, pues somos romanos. No estaban de acuerdo con la palabra de Dios, que no estaban de acuerdo en que debía haber adivinos, ni agoreros, ni magos, ni nada de ese tipo de cosas, ¿no? Los judíos, pero los romanos permitían todo ese tipo de actividades. Todo para ellos era permitido. Por eso es que los agarran y los llevan, ¿no? Y dice el 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. ¿Qué pasaba? Cuando había algún problema, alguna persona que, como aquí está Pablo y Silas, y estaba la gente furiosa contra ellos, agarraban y les rompían las ropas. ¿Para qué? Para que los castiguen. Cuando había tristeza en el pueblo judío, ¿no? También se rasgaban las ropas cuando lloraban, cuando había algún duelo o algo así. Hemos leído la otra vez también de eso, ¿no? Se rasgaban. Y aquí dice, les rasgaron las ropas y ordenaron azotarlos con vara. Después de haberlos azotado, qué diferente, ¿no? Después de haberlos azotado, dice, mucho los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. Generalmente la costumbre de allí era no dar 40 azotes, era dar 39, 40 menos 1, era su tradición. Pero los azotes no eran leves, eran al estilo romano, con maldad. Pablo ya había pasado por esto 5 veces, ya nos dice en 2 Corintios 11 que había pasado, 5 veces ya lo habían azotado, y esta vez ya era otra. Pero miren cómo era, los azotes era con maldad, era a la mala. ¿Y cómo estaría su cuerpo? Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel.
mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Generalmente las cárceles en esa época eran bajo el castillo o en un lugar bajo, bien cerrado, de pura piedra, y el lugar era ófrico, ¿no? Como podemos ver, era ófrico. Y dice, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Miren qué terrible. Azotados, ¿no? Ensangrentados seguramente, los agarran, el mismo carcelero los azota seguramente acá, los agarra y lo mete al lugar más profundo, más adentro. Dice aquí, el cual, recibido el mandato, los metió en el calabozo de más adentro, seguramente al fondo, y los asegura los pies en el cepo. Asegurarse los pies en el cepo y tú ya no te podías mover, porque tus pies estaban ahí, en una madera que entraban solamente acá y de este lado te agarraban y te agarraban de esa manera. Tú no te podías mover. O sea, ahí tenías que hacer tus necesidades, ahí tenías que estar todos los días. Todo era un lugar ófrico, sucio, lleno de sabandijas, seguramente, bichitos de todo tipo, lleno de esas fecales, humedad, olor. Ha de ser terrible, porque no te podías mover. Ahora, en cambio, claro, las cárceles son diferentes, ¿no? Las cárceles ya no son como antes eran, ¿no? Ahora las cárceles ya son abiertas, tienen patio. La gente hasta tiene todo tipo de comodidades, hasta televisores tiene, otros tienen hasta celulares, ¿no? Pero esa época era totalmente diferente. Los agarran de esa manera y de esa manera los castigan a ellos, ¿no? Imagínense, se pegaba seguramente su ropa con sangre, ¿no? Porque ellos tenían su ropita encima, se pegaba con la sangre. Y alguna vez se han sacado, cuando tenemos una cicatriz, nos hemos puesto una curita que decimos. Y cuando no está bien seco, nos jalamos la curita y nos duele, ¿no? Porque la cicatriz más se sale, ¿no? Nos duele. Eso seguramente también le pasaba a Pablo, porque estaba con cicatrices en su espalda. Era grave la situación, ¿no? Era muy grave la situación. Por eso ser privado de libertad es uno de los perjuicios mayores que el ser humano puede ser sometido. Más. Es grave cuando uno es sometido a la libertad, como está aquí Pablo. Era grave. ¿Por qué? Porque esta incapacidad de tener libertad, no podemos ir a ningún lado y puede dañar incluso puede dañar su permanente, el área emocional de la persona cuando uno esté en la cárcel. Yo he conocido a muchas personas así que han estado en la cárcel y cuando han salido los he visto mal. Pero ahora yo les digo, no tienen que salir mal. Ahora son ustedes hijos de Dios cuando voy a las cárceles. Y tienen que salir de aquí con victoria. Ya no es lo mismo. No tienen que tener vergüenza de nada. Total, cada uno, todos, nadie está libre de entrar a la cárcel. Nadie está libre. Cualquier cosa puede ocurrir. Yo les digo así, tienen que ser victoriosos de este lugar, como hijos de Dios, agarrados de la mano de Dios. Y Pablo estaba en esa situación, ¿no? Estaba en esa situación, en ese lugar tan feo, horrible lugar, ¿no? Porque como les digo, era un calabozo realmente terrible, era muy fea la situación. Ellos, claro, podían hablar de otra manera, pero estaban aquí en un lugar espantoso. Dice el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En semejante situación, en semejante desesperación que estaban todavía cantando himnos a Dios. ¿Te das cuenta esa prueba? Esa prueba tan difícil. Nosotros al revés tenemos pruebas también complicadas, con pruebas bien difíciles, ¿no? Y se nos hace difícil a veces la situación en que estamos viviendo. Pero Pablo y Silas estaban cantando, a pesar de estar inmovilizados, a pesar de su aflicción, de su angustia. Para ellos era mejor orar y alabar al Señor. Pese a esa situación. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos nosotros en aflicciones, en situaciones fuertes, no podemos hacer nada. Muchas veces no podemos hacer nada. Queremos solucionar, queremos hacer, pero no se logra, no se puede hacer. Y eso es lo que estaba pasando. Él estaba amarrado en un cepo. ¿Qué más podía hacer? ¿Cómo podía librarse de esa situación? No podía. Solamente era orar y alabar a Dios en ese lugar. Es lo único que podía hacer. Y dice el versículo 26,
¿no? Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la casa se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. Estando en medianoche ahí, ellos han sido agarrados casi en la mañana, debe ser porque la mujer iban a la oración. Mira, en la mañana debe ser lo que los han agarrado, los han metido preso y han ido y estaban ya todo el día hasta medianoche en el cepo, todo el día, seguramente preocupados, ¿no ve? Ellos no podían quejarse, no podían lamentarse, no podían hacer nada, pero decían alabar a Dios. Cuando ya va comenzando esta situación, dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, ¿no ve? De tal manera que los cimientos de la casa se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. Cuando estamos en una situación tan desesperante, puede ser una situación financiera, puede ser una situación de la familia, la pérdida de un ser querido, ¿no? Que no podemos hacer nada ya, algo que es tan difícil hacer, se nos va complicando. Lo mejor es tratar de estar en paz con el Señor, estar en paz con nosotros mismos. Y eso es lo que hace Pablo acá, es lo que hace a Pablo. O sea, no quería él quedarse igual como estaba acá, no puede quedarse las cosas igual por mucho tiempo cuando nosotros adoramos y alabamos al Señor. De alguna manera va a haber un momento en que todas esas cosas se van a librar. No hay un tiempo, no decimos que puede ser mañana pasar, pero poco a poco se va saliendo, como acá. Miren, imagínense que se haya este terremoto, se sacude la cárcel, se abren las puertas y se salen las cadenas que estaban aquí con sus grilletes. Aquí estaban seguramente asegurados con candaditos, no sé, ¿no? Pero se caen esas cosas. La desesperación nos hace que nosotros cuando adoramos y amamos al Señor, estemos más, se nos caiga esa situación y no haya más tranquilidad en nuestra vida. Yo mismo he padecido esa situación. Muchas veces no sabía qué hacer, no sabía cómo solucionar mis problemas, pero alabando y orando solamente el Señor me daba paz en mi corazón. Era el único que podía trabajar en mí. No había más, no podía hacer nada, no podía hacer yo nada. No estaba bajo mis fuerzas. Yo solamente oraba, alababa. Me acuerdo que ponía mis alabanzas en mi habitación, en mi casa, en mi departamento, ponía fuerte y alababa ahí. Y de paso cantaba, trataba de aprender las letras. Pero lo único que me ponía en paz, porque me olvidaba y ya comenzaba otra vez la situación en mi mente, lo que estaba pasando. Y eso es lo que estaba pasando aquí, eso es lo que les pasaba a ellos. Por eso, tu preocupación libera oración y alabanza. No pueden quedarse, dice, las cosas igual por mucho tiempo. No sabemos cuánto tardará, no sabemos cómo ocurrirá, pero debe estar alerta y seguro que la cárcel se sacudirá de un momento a otro para cada uno de nosotros. Y eso nos va a librar de esa preocupación. Porque parece, cuando tenemos situaciones fuertes, hermanos, parece que nosotros mismos estuviéramos en la cárcel. Porque es algo que tú no puedes hacer nada, estás inmovilizado, así te sientes. Lloras, gritas, padeces, pero no pasa nada. No pasa nada. Pero Dios es el único que te va a dar tranquilidad. Dice luego, miren, se rompen las cadenas, dice luego, despertando el carcelero y viendo abierto las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. El carcelero, el problema de la ley allá en Roma era que cuando al carcelero le confiaban un trabajo y él fallaba, lo sacrificaban al carcelero y con él a toda su familia. Qué grave, ¿no? O sea, todo, porque digamos esclavaba un preso y todos los romanos pensaban que el preso se ha ido, digamos, a ocultar a su casa del carcelero, ¿no? del que los cuidaba. Entonces, de esa manera, él quería matarse. ¿Para qué? Para poder salvar a su familia. Por eso dice, la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. O sea, él iba a morir, sí o si escapaban los presos, sí o sí iba a morir. Y si él estaba vivo, iba a morir su familia más. Así era de grave esa situación en esa época. Y de esta manera, él quiere matarse. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se quería matar? Dice el versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo,
no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Saben, hay épocas en que dice, aquí me ha anotado algo del Organismo Mundial de la Salud, dice que cada 40 segundos alguien se suicida en el mundo. Calcula que más de 1 millón de personas se quitan la vida cada año, es decir, unas 3.000 cada día en promedio. ¿Se dan cuenta? Cuando hay una preocupación grande, eso es lo que acontece a veces. Y esto es lo que le estaba pasando al carcelero. ¿Por qué? Puede haber muchos conflictos. Yo veo situaciones muy graves. El otro día estaba viendo en la televisión, una mujer estaba lanzándose de un puente y le agarran y le hablan, y un artista, no sé, John Jovi, creo que era John Jovi, ¿han visto? ¿Quién era? Bon Jovi, ¿no ve? Que estaba pasando por ahí, estaban haciendo algo por ahí, seguramente de alguna canción, y la mujer está pues ya queriéndose lanzar, y él le agarra y le salva, y seguramente por situaciones, ¿qué situación será? Pueden ser situaciones de pareja, económicas, todo tipo de situaciones que hay en nuestra vida. Hay toda clase de situaciones, hermanos, ¿no? Por eso es bueno pensar en esta situación, porque estas situaciones pueden disminuir o aumentar nuestra carga. Por ejemplo, ¿por qué te digo aumentar nuestra carga a veces? Alguna vez yo me he prestado plata del banco también, pero también tenía mis obreros que tenía que pagar al banco, todo eso. Entonces, de esa plata, digamos, yo tenía que pagar $200 cada mes al banco, pero a veces no había los $200. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Buscaba a alguien que me preste urgente, hermano, y me prestaban al 10, al 15% a veces. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Mi carga estaba haciendo crecer, porque en vez de pagar, ya debía otro más. Y me era difícil después devolver, tenía que luchar, tenía que trabajar más fuerte para poder devolver esa carga más que tenía. Pero si hacemos con sabiduría las cosas, nuestras cargas no se tienen que aumentar. Tenemos que tratar de hacer lo mejor posible, hacer los trabajos como para el Señor, como para Dios, lo mejor posible. Y las cosas van a ir bien. Eso es lo que estaba pasando aquí. Eso es lo que nos pasaba en este lugar cuando estaba Pablo aquí, ¿no? Pero eso, no te hagas daño, no te hagas ningún mal. Entonces, miren, dice el carcelero, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Estaba desesperado, porque no podía escaparse ni un preso, por eso dice temblando, ¿no? Sacándolos desde temblando. Entonces pidiendo luz, o sea que estaba en oscuridad porque él se quería suicidar. Y hemos dicho que la oscuridad siempre es de Satanás. Se precipitó adentro, corrió hacia adentro, temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, porque los ha visto ahí adentro. Podían irse fácilmente, toditos los que estaban ahí adentro, porque no creo que solamente Pablo y Silas hayan estado, ha debido haber más, porque dice de todos los presos, pero todos estaban ahí. ¿Se dan cuenta? Todos estaban. Y él temblando se postra, o sea, se hinca ante Pablo, ¿no? Y así, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Miren, este carcelero, con toda su maldad, no era su maldad también, era un mandato que ha recibido, pero los lleva a lo más adentro, obedece las órdenes de Roma, los castiga, los azota con vara. La vara era algo muy fuerte, una cosa fuerte, doloroso. Estaban adentro, se abren las puertas y así mismo el mismo carcelero temblando es como pedirle perdón, ¿por qué les he hecho esto? Pero no era eso lo que pasaba. Sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él también quería ser salvo, porque no habían escapado, estaban confiando en lo que Dios había hecho. ¿Qué había hecho Dios? Había soltado las cadenas de los prisioneros, había abierto las puertas de esa prisión de alta seguridad. No era cualquier prisión, no era fácil salir de esos lugares, y muchas veces nosotros mismos estamos en una situación así. No podemos salir, pero ya les digo, todo tiene su tiempo.
nosotros estamos en oración con el Señor, alabanza y oración, va a haber el tiempo que se va a lograr. Yo sigo orando por problemas que tengo, sigo orando por mi hija, por ejemplo, siempre estoy orando. No, siempre, todos los días, sigo confiando en el Señor y tengo todavía la esperanza que Él va a hacer algo. Pero no es pronto, cuándo será, pero va a ser. Y dice, sacando les digo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree, solamente es creer, nada más. Cuando tú crees, como hemos visto Lidia, ella adoraba a Dios, dice, pero no conocía bien al Señor. Cuando le van enseñando la palabra, va a tener más confianza en Dios. Cuando aprendemos más de la palabra, comenzamos a tener más confianza en el Señor. Por eso dice, cree y serás salvo. Cree y serás salvo. Tú y tu casa. Cuando nos vamos a la Biblia, vamos a ver Juan 20:31. Dice la palabra de Dios. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. ¿Qué es lo que hace Cristo? Confiamos en Él y con Él tenemos vida eterna. Tenemos tranquilidad en nuestra vida, tenemos paz en nuestro corazón. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Esa desesperación que a veces tenemos, que no podemos soltar, que no podemos salir, hace que nosotros podamos confiar. Esa desesperación, confiando en el Señor, libera compasión también para otros. Misericordia, como acá. Lidia, su casa, él y su casa del carcelero, todos son salvos al escuchar su palabra. Ellos mismos confían en el Señor. Se dan cuenta cómo va. Y hablaron la palabra del Señor y Él a todos los que estaban en su casa. O sea, Pablo y Silas les comienza a comentar y a hablar a toda la familia de Dios, a todos los que estaban en ese lugar. Y él y su casa son salvos. O sea, esta situación puede también liberar salvación, dice el carcelero, dice acá, pidió luz, no solo la luz física, sino luz espiritual, porque él cambia su actitud. ¿Sabes cómo era un romano antes? Un romano era una persona generalmente que era violenta, no era mala, era además de eso sanguinaria. ¿Por qué razón? Porque cuando él iba a conquistar algún lugar, no conquistaba de lejos, digamos, con una pistola o algo así, sino se acercaba y las peleas eran cuerpo a cuerpo, con una espada generalmente, o una lanza, una flecha. Pero ¿qué hacía el romano? Agarraba y le sacaba todas las tripas así, ¿no? Era así de sanguinario el romano. No le importaba. Y a veces eso es lo que estaba pasando aquí. Por eso el castigo de Pablo ha sido terrible. Pero así mismo Pablo lo perdona a este hermano. Canta alabanzas para que él mismo se convierta. Porque Cristo, hermanos, a cada uno de nosotros ha perdonado por el sacrificio que había hecho en la cruz del Calvario. Cuando él estaba en la cruz del Calvario ha dicho, perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace. Y así es lo que trabaja el Señor también con nosotros. Tenemos que aprender a perdonar nosotros también a las personas que nos han hecho daño. Hablarles, perdonarnos y estar más tranquilos para el Señor. Porque eso es lo que dice la palabra, ¿no? Eso es lo que nos habla el Señor. En 1 Corintios 15, voy a leérselos eso. 1 Corintios 15, dice la palabra, del 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. O sea, todo esto ya estaba escrito. Hace más de 2000 años ya estaba escrito, ¿no? Que Cristo iba a resucitar. Pues dice aquí, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. O sea, ¿qué quiere decir? Antes Dios nos veía negro, así como nuestro parlante que tenemos acá, negro. Y nosotros no podíamos entrar al reino de Dios porque estábamos llenos de pecado. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Dios nos ve así, blanco como la nieve.
Por eso el Señor dice, por Él somos nosotros santos, por Cristo, porque Él nos ve así, y es diferente. Y por eso nosotros podemos pedir, orar a Él. Podemos pedir sanidad, podemos pedir la situación económica, porque son cárceles que tenemos en nosotros mismos. Nos vemos impotentes de hacer alguna actividad a veces, pero el Señor nos libra de todas esas cosas, ¿no? Por eso dice, Él ha muerto en la cruz del Calvario. Tú puedes liberar incluso salvación a otras personas, hablarles de la palabra de Dios. Luego dice, y le hablaron la palabra del Señor a Él y a todos los que estaban en su casa. Y dice el 33, y Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó Él con todo lo suyo. Mire cómo ha recibido la palabra de Dios con tanto cariño, con tanto amor este carcelero, que dice que va y les lava las heridas de su espalda, seguramente todo lo que estaba lastimado, toda la sangre que había, ¿no? Les lava, esa misma hora de la noche, o sea, debió ser, yo me imagino, 12, 1 de la mañana, porque medianoche es lo que pasa el terremoto, 1 debe ser o 2 de la mañana aproximadamente, ¿no? Dice, en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó Él con todos los suyos. A veces es tan difícil, a veces uno de los más grandes milagros es la conversión, que uno crea en el Señor Jesucristo, que cambie esa actitud para ser como Él era. Casi ninguno de nosotros queremos cambiar nuestra actitud, porque queremos otro tipo de actividades. Ustedes saben, les dice que ya otra vez cómo es un pescado, ¿no? Porque el Señor les dice, vengan, ustedes son pescadores, pero van a ser pescadores de hombres. Lo difícil es agarrar un pescado con las manos, ¿no ven? ¿Quién lo vas a agarrar cuando está corriendo? Ni siquiera en un acuario. Está en el acuario, ahí el pescadito chiquito, quieres agarrarlo, pero el pescadito se va por todo lado. Es difícil. Pero convertirse es lo mismo. Pero cuando tú te conviertes es un milagro más grande, porque Dios te ha escogido a ti. Tú eres ahora hijo de Dios. Por eso Él también es. Le lava las heridas y enseguida se bautizó Él con todos los suyos. Y luego dice, y llevándolos a su casa los puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Estaba tan contento, los lleva a su casa y en su casa dice, ¿qué pasa? Les puso la mesa, o sea, les da su comidita, seguramente hace un banquete, les da la mesa a ellos. ¿Por qué les da? Por alegría, por gozo que él tenía, porque su corazón había cambiado, su familia había cambiado. Todos creían en Cristo, todos creían en la resurrección de Cristo. Toda su vida había cambiado totalmente, porque no era fácil para ellos también estar en esta vida. ¿Se dan cuenta cómo va cambiando la situación? Cómo a veces nosotros estamos encerrados en nuestros problemas y no queremos soltarlos. Por eso hay que dejar que los problemas vayan, como hemos hablado siempre, acordarnos de esto, que nosotros podemos hacer lo posible, pero el Señor es Dios de los imposibles. Él va a lograr hacer lo imposible en nuestras vidas. Tenemos que tener en cuenta en esa situación. Es muy importante que nosotros pensemos en eso. Él va a lograr. Tenemos que seguir confiando. No tenemos que decaer. Su bendición está a cada rato, a la salida de nuestra casa, a la entrada a nuestra casa, al ir a trabajar. En todo momento la bendición de Dios está con cada uno de nosotros. Incluso en la universidad, en el colegio, en todo lado, Él está ahí. Él nos está guiando. En nuestro trabajo lo mismo. A veces es difícil manejar gente, a veces es difícil hacer nuestro trabajo, pero Dios está bendiciendo, está viendo y va a bendecir tu trabajo. Tú solamente cree, como dice aquí la palabra, cree y serás salvo. Tú y tu casa. Es algo maravilloso lo que el Señor nos da. ¿No ven? Para cada uno de nosotros. Pablo ha estado muy complicado, su vida ha sido terrible, ha sido muchas veces azotado, muchas veces pegado, pero sin embargo él seguía en la palabra del Señor. Cuando vemos en Corintios lo que le pasa a Pablo, 2 Corintios 11, si Tomás vamos a leer. Dice, desde acá, son hebreos, yo también soy israelita, yo también
Son descendientes de Abraham, yo también soy. Son ministros de Cristo como si estuviera loco, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, ¿ve? 39, era su tradición, solamente 39. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Te das cuenta? En todas esas cosas, si tú vas mirando, también estamos en peligro. Pero Dios está con nosotros. Y esa es la confianza que tenemos, hermano. Dios está con nosotros y Él no nos va a dejar. Su promesa de Dios es grande. Él estará con nosotros, dice, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Vamos a orar, ¿ya? Bendito Padre Celestial, te damos gracias por el Señor, por esta palabra, Padre mío, que tú nos has dado, Señor. Bendízanos, Señor. Ayúdanos a entender mejor cada día tu palabra, Padre Santo. Estábamos en una situación difícil, pero sabemos que tú, Padre mío, abres puertas, tú abres caminos, Señor. Eres luz en la oscuridad, Padre Santo. Gracias, Señor. Cumples tus promesas, Señor, porque nosotros somos tus hijos, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú no te olvidas de nosotros. Bendices nuestra salida, nuestra entrada, Padre Santo.